Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con el episodio El derecho como argumentación de Mr. Manuel Atienza. Vamos a ir sobre 4 preguntas fundamentales, las cuales son las siguientes. Pregunta número 1 es ¿qué son los componentes del derecho? La pregunta número 2 es ¿qué le da la validez al derecho? La pregunta número 3 es ¿cuál es la relación del derecho y el poder y la moral? Y finalmente el propósito del derecho. Entonces, dicho todo lo mencionado, vamos también a conversar sobre algunas generalidades muy importantes. Para hablar de los componentes del derecho tenemos que hablar sobre las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son 3: fuente histórica, fuentes formales y fuentes reales. Las fuentes reales corresponden a todas aquellas situaciones que posteriormente dieron paso a normativas. Las fuentes históricas podemos asociarlo directamente con el derecho consuetudinario. Y finalmente, las fuentes formales son aquellas fuentes positivizadas y que vienen directamente del legislador. ¿Por qué mencionamos eso? Mencionamos eso porque es importante entenderlo a los fines de comprender los sistemas de derecho. Algo muy importante a mencionar es que tenemos, y Manuel lo menciona, tú tienes el derecho positivo, el cual es el derecho escrito, pero también tú tienes el derecho natural, que viene de la escuela natural, y básicamente el pensamiento que ellos tienen es que inclusive antes de que fueran escritas las leyes o surgieran leyes por costumbre, el derecho venía automáticamente con el nacimiento del ser humano. Temas como derecho a la vida u otros son la base, inclusive el tema del derecho en sociedad. Entonces, este derecho natural tiene una base del antes, es decir, antes de que estuviera escrito, antes de las costumbres, viene por justo el nacimiento del ser humano. Partiendo de esto, podemos decir que los componentes del derecho, viéndolo a grosso modo, y ojo, se pueden ir en muchas vertientes, es básicamente todo lo que son estas fuentes formales e informales. Algo importante, y es la conversación siguiente, es respecto a la validez del derecho. Para que el derecho sea válido, se tiene que ver de diversas formas. Que el derecho sea válido significa que el derecho ha sido aceptado, no solamente por el legislador que lo promulga, sino también, y algo muy importante a resaltar, más que el legislador, por el pueblo que tiene que acatar esas reglas. Es importante señalar que la constitución de nuestro país y de muchos otros países menciona que a nadie se le puede mandar a hacer lo que la ley no manda, ni prohibírsele lo que la ley no prohíbe. Es como que la base de nuestra carta magna y de muchas otras cartas magnas. Entonces, si lo vemos de un modo muy simplificado, esa es una de las bases que le da la validez al derecho. Cuando hablamos de derecho, también es importante mencionar que el derecho, fuera de todas las fuentes mencionadas, tiene también una base teológica muy fuerte. La mayoría de los sistemas de derecho han sido influenciados por esas bases teológicas, inclusive por estos principios que vienen de las religiones y que posteriormente fueron evolucionando en el tiempo. Continuando con la próxima pregunta de la relación de el derecho, la moral y el poder, yo creo que es importante señalar que no se puede hablar de derecho sin hablar de poder, porque el párrafo mencionado anteriormente es un indicador de poder. ¿Y qué es el poder?
el poder no es más que la capacidad de yo hacer algo en un momento determinado. Yo tengo poder de movilizarme, yo tengo poder de eh, crear algo, de salir del país. Se puede hablar en diversos contextos, pero básicamente el poder es la capacidad de hacer. Entonces, cuando tú amarras eso al derecho, estamos hablando que el derecho para aquel que está bajo la ley es una fuente de poder. Asimismo, y tocando el tema de la moral muy por arriba, lo que creo compete mencionar es que la moral es uno de los pilares del derecho, sin embargo no es el pilar fundamental. ¿Por qué? Porque el objetivo del derecho es otro, lo vamos a ver a continuación. Entonces, me atrevo a decir que no todo lo legal es moral. Y esto es algo que se ve en los sistemas actuales. No todo lo que es considerado por una parte de la sociedad moral es legal y viceversa. Entonces, yendo todavía a la última pregunta, el propósito del derecho. Aquí tenemos que cada quien tiene su propia opinión, pero cabe señalar que muchos autores, jueces, abogados y estudiosos coinciden en que el propósito del derecho es solventar conflictos, es decir, aquellos conflictos que surgen durante la interacción humana. El derecho es quien regula las reglas del juego. Entonces, inclusive se tiene que ver que los tribunales no están para hacer justicia, están para administrar justicia. Y aunque esto suena algo simple, realmente cuando uno piensa sobre el significado tiene un trasfondo muy interesante. Finalmente, y yéndome ya a otro punto que menciona Manuel, es sobre el formalismo jurídico. Él menciona que este formalismo aplica simplemente el derecho en base a la deducción de las normas y está relacionado con sistemas cerrados. ¿Qué pasa? Manuel menciona en el libro 4 tipos de sistemas: el cerrado y no innovador, el cerrado innovador, el cerrado no innovador es básicamente los sistemas de derecho musulmán, el judío anterior, el common law clásico. El sistema innovador es posterior, digamos que el common law posterior a la época clásica. Luego tienes el sistema abierto no innovador y el sistema abierto innovador, que él menciona que de estos sistemas los que son innovadores, tanto cerrados como abiertos, son sistemas idóneos y que no suelen caer en la trampa del formalismo, que es básicamente dar una respuesta correcta pero no realista a una necesidad que está en constante evolución. Y esto se debe a que en el derecho, si bien una norma que pudo existir en un principio fuera buena y válida, no significa que en la época actual siga siendo buena y válida. Y esto se debe a la misma evolución del ser humano en el tiempo y a las herramientas que éste utiliza debido al proceso antes mencionado. Realmente son preguntas que tienen muchas aristas, como mencioné, un trasfondo muy importante, y es bueno mencionar que es algo para meditar. Espero que esto les haya servido de algo y continuamos la conversación. Que tengan un feliz resto del día.